SER Podcast. Edición especial de Hora 25 desde Ibiza esta noche. Hoy es lunes, pero el Ágora está de vacaciones de Semana Santa. Nosotros descansando también. Tan felices aquí en Ibiza con Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. Munarriz, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Daniel Bernabé, escritor. Bernabé, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Y Lucía Méndez, periodista del Mundo. Lucía, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y con nosotros hoy también en esta mesa una voz inconfundible para todos los oyentes de Radio Ibiza. Lola Vera, buenas noches. Muy buenas noches. El día en 2 minutos, Lola. Pues el primero de los 3 días de luto oficial en Santander por el naufragio de madrugada del buque Vilaboa 1, en el que han muerto 2 marineros y otro sigue desaparecido. Un pequeño dispositivo de búsqueda va a seguir activo toda la noche. Los servicios de rescate creen que el cuerpo está dentro del barco, que alertó de una vía de agua en el casco y que se hundió rapidísimo a 6 millas de la ciudad, como explica el patrón de uno de los pesqueros que acudió en su ayuda. El barco no lo hemos visto. Porque, a ver, si eso es un volumen muy grande y no hemos visto nada, seguido hemos visto a la gente y lo primero que hemos hecho es atender a la gente. Se investigan las causas del naufragio que han desconcertado al puerto pesquero de Santander porque el barco no llevaba carga y el mar estaba absolutamente en calma. Esto el día antes de que Finlandia entre oficialmente en la OTAN, como ha confirmado su secretario general. Tomorrow we will welcome Finland. Con lo que se va a duplicar la frontera terrestre de la Alianza Atlántica con Rusia en plena tensión por la guerra de Ucrania. Moscú ha anunciado que va a reforzar su ejército en el noroeste en respuesta a esa adhesión, el mismo día en que han detenido a una mujer por el atentado en una cafetería de San Petersburgo en el que ha muerto un bloquero militar prorruso. Una mujer que en un vídeo que ha difundido las fuerzas de seguridad rusas reconocen haber llevado a la cafetería la pequeña escultura que, según la investigación, llevaba esos explosivos. Y todo esto en un lunes en el que el juez ha cerrado la instrucción del caso Mascarillas, con un auto que pone a un paso del banquillo a Alberto Luceño y a Luis Medina por los delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil. Y Luceño también por falsedad en documento público y delito fiscal. Concluye que Medina, hijo del duque de Feria, se aprovechó de su condición de personaje público para conseguir el teléfono del primo del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida, y a través de él contactó con la responsable de contratación a la que engañaron con un plan preconcebido por su socio Alberto Luceño, inflando los contratos hasta un 80% para llevarse comisiones millonarias. Pero los 2 nombres propios del lunes son otros. Christina Hammett Koch. El de esta mujer y el de este hombre. Victor Glover. La primera mujer y el primer afroamericano que van a viajar a la Luna junto a otros 2 astronautas que ha seleccionado hoy la NASA para regresar a nuestro satélite después de 50 años sin llegar tan lejos. Uno de ellos también es novedad, es canadiense. Eso sí, ese viaje el año que viene es de ida y vuelta, no la van a pisar. Lola, gracias. A ti. Hora 25 esta noche desde Ibiza y hoy cambiamos a Javois por Canallas del Guateque. Iván, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero que me intriga mucho, Canallas del Guateque, ¿por qué? Bueno, somos muy canallas en general y luego, pues bueno, Guateque, pues porque hemos cogido desde la década de los 70 hasta el 2000 y bueno, pues nuestros padres nos inculcaron un poco ese tema, ¿no? De ir ahí a las casas a poner discos que han vuelto otra vez, los vinilos. Y bueno, pues ahí estamos. ¿Y qué nos vais a tocar esta noche? Pues mira, vamos a aprovechar que hace 40 años que llegó la SER aquí en los 80, aquí a Ibiza, y vamos a cantar una canción ahora mismo de los 80 de Alaska, recordando a Lola, a Nacho, que empezaron con todo esto y bueno, va para ellos y va para todos los que nos escuchan. 40 aniversario de Radio Ibiza, señores. ¡Felicidades!
Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así y ya verás. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer. Lo intentaría otra vez y no lo haré, y no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Vete de aquí, no me supiste entender. Yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. ¡Venga arriba! ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Hora 25 esta noche desde Ibiza, 40 años de Radio Ibiza. Hasta hoy el debate sobre el pulso entre Yolanda Díaz y Podemos era cómo iban a dar marcha atrás o cómo iban a restañar lo roto, y viendo el punto al que habían llegado tras la ausencia de Podemos ayer en el acto de presentación de Sumar, hoy ya la división se ha hecho un poco más profunda, aún más tras las palabras de Yolanda Díaz en una entrevista en El País, diciendo que en absoluto sería un fracaso que Sumar y Podemos terminaran yendo por separado a las elecciones. Y además Díaz aprieta a Podemos muy explícitamente, mucho más que hasta ahora. Toda España sabe que quien no estaba ayer fue quien decidió no estar. Ayer estaba en Madrid todas las formaciones políticas que quisieron estar. Hay una formación política que dijo que no quería estar. Esa formación política tiene que explicarle a la ciudadanía por qué no quiere estar. Y por primera vez Yolanda Díaz da a entender que en el pulso de Podemos, en su ausencia de ayer en el acto de Sumar, pesan otros factores, no concreta, pero dice, pesan otros factores más allá del de las primarias abiertas o no abiertas, pactadas o no bilateralmente entre Podemos y Sumar. Dice Yolanda Díaz, ese no es el asunto. Yo no voy a desvelar los intereses de esta formación política, no lo voy a hacer jamás, pero créame, no es verdad que tengamos diferencias en la conformación de primarias. Desde el minuto -1, el 8 de julio lo he dicho, lo llevamos diciendo desde Sumar y por tanto creo que ha de ser Podemos quien debe explicar por qué en un día que era importante para España y que era un día alegre, no estaban. Le ha contestado Pablo Iglesias en RACU, dice, si Sumar va a las elecciones sin Podemos, será una tragedia electoral y política. Y yo creo que sería legítimo que lo dijeran, mira, queremos ir solos. Lo que suma en este país es Errejón, Llamazares, la Chunta Aragonesista, el Proyecto Drago, esto es lo que suma, no tanto por lo que representa electoralmente, sino porque eso es la garantía de que en la Sexta van a hablar bien de nosotros, de que en la SER van a hablar bien de nosotros, de que vosotros, compañeros, gracias por los servicios prestados, lo habéis hecho muy bien, pero en las políticas no hay agradecimiento y la política no tiene por qué ser justa. Bernabé, tú estuviste ayer en el acto de Yolanda Díaz viendo de primera mano
lo que pasó allí, lo que se dijo allí, cómo se conjugaron los equilibrios de las presencias y de las ausencias. ¿Cuál es tu lectura de la situación? Bueno, es una lectura complicada. El acto del domingo era la pretensión del reinicio, del empieza todo, algo muy de Tavernier, ¿no? Era como la situación donde, de nuevo, aquellos que habían estado disgregados, aquellos que procedían del 15M, aquellos que procedían de Podemos, en un momento determinado en torno a la figura carismática de Díaz y en torno también a su labor, a su nuevo proyecto político, se agrupaban. Esto hubiera sido, digamos, un acontecimiento de notable presencia política, como así lo fue, pero ocurría una situación, que es que en esa unión ha dado un nuevo conflicto, ¿no? Un nuevo conflicto que se lleva materializando en las últimas semanas con especial intensidad, pero que desde luego acude ya de una forma concreta a lo que ha ocurrido en estos últimos meses. Es decir, desde mi punto de vista creo que no deberíamos perder de dónde venimos y a dónde vamos. Yolanda Díaz se le puso encima, mejor dicho, porque fue una designación de Iglesias, que desde mi punto de vista creo que lo que hizo fue adelantarse a los acontecimientos de una figura ascendente como Díaz, que por su papel en la pandemia como ministra de Trabajo fue ganando puntos enteros, y creo que de una u otra manera Iglesias se adelantó a los acontecimientos e intentó pilotar una transición que estuviera tutelada por sus formas de entender esta situación. Díaz pues buscó una forma de emanciparse, pero sobre todo tenía una misión, que era unir lo que se había desunido. No lo que ella había desunido, sino lo que se había desunido en estos últimos 5 años. Gran parte de las fuerzas, por no decir la mayoría, que estaban ahí, exceptuando Izquierda Unida, procedían de Podemos. Entonces, en ese sentido, Díaz ha cumplido su misión. La cuestión es que en el camino ha surgido, precisamente por la fuerza mayoritaria dentro de Unidas Podemos, la disensión completa de que Díaz ya no solamente sea su candidata, sino que estén dentro de ese espacio de alguna u otra manera. Yo creo que desde hace ya tiempo en Podemos, y concretamente el líder mediático, ideológico e incluso sentimental, Pablo Iglesias, leyó que no era correcto entender que las elecciones se podían ganar, que ellos tenían que, de una u otra manera, prepararse para estar fuera de un gobierno a la contra a la derecha, y todo esto ha ido provocando un conflicto que ya hoy se ha manifestado o se está empezando a manifestar de una forma clara. Por resumir solamente una idea, que yo además escribía en noviembre, creo que es mucho más honrado y creo que sería beneficioso para este espacio político que este conflicto que se manifiesta en lo interno pase de una forma natural, si no va a ser posible una unión, a dirimirse en lo externo. Tenemos dos formas de entender la política, tenemos dos proyectos. Sería, no sé si trágico, pero sí preocupante aritméticamente para las elecciones, pero desde luego que el desgaste que se va a sufrir intentando fingir que se busca un acuerdo cuando realmente lo que se está preparando es un terreno para directamente la separación, no admitirlo y no ir por ese camino. Lucía. Bueno, yo creo que ayer sucedió lo que era previsible que sucediera, de acuerdo con cómo estaba el asunto, que es que Yolanda Díaz rompió públicamente con Pablo Iglesias y buscó su propia legitimación. La única legitimidad que tenía Yolanda Díaz hasta ahora, el nombramiento a dedo de Pablo Iglesias. Es verdad que la nombró sin su concurso, pero ella tampoco dijo que no, ¿eh? Es decir, cuando le dijo Pablo Iglesias lo que iba a ser, ella no dijo, no, perdón, que me tengo que buscar yo la legitimidad. Ella asumió ese nombramiento tal y como se produjo. Evidentemente, para hacer su propio proyecto no puede de ninguna manera, no podía seguir caminando con esa legitimación y tiene que buscarse la suya propia. Y se la ha buscado en lo que Daniel ha comentado, de todo lo que se disgregó en su día del núcleo duro de Podemos, que son los que siguen resistiendo sin querer sumarse a este proyecto. Yo creo que el error que cometemos todos, sobre todo las personas que consideran que 2 listas sería una desgracia, cosa que eso está por ver, porque tampoco lo podemos saber, es una situación inédita que no podemos calcular, me parece que en lo que insisten es algo en lo que no puede ser. Es decir, el divorcio que se produjo en Podemos, en el Podemos inicial, fue muy dramático.
fue en unos términos muy dramáticos que hacen muy difícil que incluso el carisma de Yolanda Díaz vaya a poder unir, digamos, lo que se separó de una manera tan virulenta, ¿no? Y yo creo que eso es lo que los bienpensantes, los que fenomenal y todos amigos y todo alegre y todo entusiasmo, pues es que eso no es posible. Sencillamente lo que se está viendo ahora es la realidad de que es imposible y que es muy probable que vayan 2 listas. ¿Qué significa eso para la izquierda del PSOE? Pues no lo sabemos, porque tampoco sabemos muy bien qué tipo de partido va a crear Yolanda Díaz, cómo se va a presentar. Yo creo que el hecho de decir que todo empieza ahora, a mí me parece que es un error, porque todo empieza ahora no, porque ella se ha rodeado de las personas que ya estaban, es decir, y el movimiento ciudadano que ella dice, pues realmente son 15 partidos, o sea que hay cosas que no. Y luego hay otra cosa que creo que está en el fondo de todos los asuntos y que ya seguramente hablaremos de ello de aquí a las elecciones, que es que este proyecto de Yolanda Díaz está auspiciado, está apoyado y está pergeñado por Pedro Sánchez. Es decir, es quien patrocina, digamos, este nuevo Podemos, y lo hace de una manera muy evidente. Lo hizo en la moción de censura, dejándole el protagonismo, y yo creo que la Moncloa, de una manera muy evidente, está dejando claro que quiere ir en tándem, digamos, que la izquierda, digamos, se sienta representada tanto por Pedro Sánchez como por Yolanda Díaz, en tanto que son el gobierno de coalición que van a ir a las elecciones para revalidar ese gobierno. Ángel Munarriz. Yo creo que es que el presidente Sánchez y las cabezas pensantes del PSOE saben que si no hay un buen resultado electoral de los partidos a su izquierda, sus posibilidades de continuar en la Moncloa tienden a desaparecer. Es una cuestión de conveniencia. Y creo que además cuando los matan, cuando les dan cariñito, los matan un poquito a beso. Yo cuando escucho que hablan también de ellos, digo, espérate, que a lo mejor no le estás haciendo tanto favor. Yo no sé si 2 papeletas, digamos, a la izquierda del PSOE es una desgracia electoral automáticamente. Es decir, recordemos 2015, la primera vez que Podemos va a unas generales, hay 2 papeletas a la izquierda del PSOE. Ahí se presenta Izquierda Unida, con una marca que se llamaba entonces Unidad Popular, y no fue un desastre por la sencilla razón de que muchísima gente votó a Podemos y un número significativo de gente, en torno a 1 millón, votó a Unidad Popular. Será un desastre si no los votan y no será tan desastroso si sí los votan. Lo que sí que creo que es desastroso, independientemente del desenlace, es lo que está ocurriendo ahora. Porque yo creo que la narrativa creíble, verosímil y coherente con la que la izquierda podría concurrir a las urnas este año es la narrativa de una izquierda que ha pasado por el gobierno, ha medido las posibilidades y las imposibilidades de trasladar tu programa a la realidad, ha adquirido una serie de aprendizajes, se presenta con un balance en el terreno laboral, creo que defendible, y en otros muchos terrenos con tareas a medio hacer que le pides la confianza a los electores para completar una otra legislatura. Creo que ese es el mensaje coherente y es un mensaje de bloque de izquierdas en el que creo que tanto el PSOE como la otra fuerza de su izquierda, con sus matices, cada uno de ellos representa reivindicando la acción de un gobierno. Si se rompe esa narración completa de ese bloque, la derecha no lo ha roto, la derecha tiene claro cuál es su gran mensaje de bloque, Sánchez es un desastre absoluto que nos conduce a la ruina en connivencia con toda su playa de aliados. Si se rompe ese mensaje de defender más o menos a una, aunque con distintas voces, una acción de gobierno durante 4 años, yo creo que la izquierda se queda sin gran mensaje de reválida para pedir una segunda legislatura. Es que fundamentalmente es eso. Hay que medir los tiempos donde uno está. Y quizás cuando uno ha vivido con una gran intensidad a la década pasada y ha sido prácticamente hijo de esos acontecimientos históricos, del gran conflicto de los años 2011 a 2015, de una u otra manera tu actividad política, tu forma de entender la política está muy anclada ahí. Y hablo de la intención de Podemos, de la impugnación. Ellos han estado en un gobierno y lo siguen estando, y hay veces que parece que hacen oposición a ese propio gobierno y a su propio legado. Díaz no se sienta a la mesa del poder como una invitada o como una niña traviesa que tira cosas y da guerra. Díaz es parte del gobierno y reivindica, como así lo hizo el domingo, esa labor como propia. De tal manera que se sitúa en un momento que es este, donde desde mi punto de vista hace falta más construcción que impugnación. Llevamos unos años de especial virulencia y de acontecimientos traumáticos que necesitan de una cierta tranquilidad en lo que es el ámbito de la política institucional, y eso Díaz lo ha sabido encarar muy bien. Ha encontrado una vía
para devolver al trabajo, que había estado muy esquinado en el progresismo, un papel central en su ámbito político, y eso yo creo que la convierte en alguien que toma muy bien el tren de los acontecimientos, porque en estos momentos, tal y como dijo también en su discurso, el neoliberalismo está derrotado ideológicamente, pero es necesario vencerlo políticamente. Se sitúa, yo creo, como una protagonista de un nuevo igualitarismo. Y este contexto tiene que enfocarse desde una defensa de un gobierno del que tú has sido parte. Porque en estas elecciones generales que viene, yo creo que va a haber básicamente dos bloques. La gente que va a votar a favor del gobierno y la gente que va a votar en contra. Ahora, esto para Díaz tiene un problema, que es que pueda crecer, digamos, por su centro y, por tanto, arañarle votos al PSOE, pero no por su izquierda, de tal forma que aritméticamente el espacio, a pesar de su crecimiento, quedaría, digamos, disminuido. Esa es, yo creo, fundamentalmente la contradicción que tiene que resolver. Lucía pone cara de enmienda a la totalidad. No, bueno, una cosita. Vamos a desmentir un poquito lo que ha dicho Pablo Iglesias. Ha dicho que Yolanda Díaz hace todo eso para que la SER le trate bien, ¿no? Para que el país la trate bien. Bueno, yo creo que vamos a ponerle una pega a Yolanda Díaz, si te parece, ¿no? Mejor. Y vamos a darle un poco de la razón a Pablo Iglesias también. Yo creo que el problema que tiene Yolanda Díaz, Daniel, es que su discurso es exactamente igual al de Pedro Sánchez. No se diferencia en nada, solo que ella es una mujer y juega, digamos, a la empatía, a la simpatía, quiere recuperar un Podemos alegre, aquello de que decían que se querían mucho y que se tocaban mucho y se daban besos y tal, y Pedro Sánchez, pues, en fin, es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso se supone que lo que se completa, pero el discurso que hacen es el mismo, la defensa de la gestión del gobierno de coalición. Y ahí es verdad, y tiene razón Pablo Iglesias, que él tiene otro discurso. Es verdad que él tiene otro discurso. Yo no sé qué efectos puede tener eso electoralmente, es muy difícil de calcular porque esto es la primera vez que sucede, pero indudablemente Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pueden, digamos, chocar y pueden quitarse los votos porque proponen lo mismo, solo es una cuestión de formas en lo que disienten, y sin embargo, pues Pablo Iglesias y el núcleo duro tiene su propio discurso. Y entiendo que para ellos ayer debió ser un día bastante duro y bastante humillante, porque lo que hizo Yolanda Díaz directamente fue romper con ellos, que probablemente no tenía más remedio que hacerlo, porque yo creo que las dos partes no querían llegar a un acuerdo, las dos partes querían romper, pero el principal problema de Yolanda Díaz es de discurso. No es de simpatía, no es de buena imagen, es primero... Claro, bueno, es que, a ver, yo... Sí. Caballero, un poco de respeto. En esta mesa valoramos muchísimo la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene que estar basada en el respeto. Y si no hay respeto, no hay libertad de expresión posible. Por lo tanto, en este momento tenía la palabra Lucía Méndez hasta que usted ha decidido quitársela por su cuenta. Le pido que respete que estamos en una mesa de debate basada en unas normas de convivencia. Lucía, a mí no me importa, es más... es que yo creo que Yolanda Díaz no hace lo correcto cuando dice que no le importa que Podemos no esté en Sumar. Ella ha dicho, no me importa que no esté, digamos, de alguna manera le ha quitado relevancia a Podemos, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo en que eso sea exactamente correcto, ni en que Pablo Iglesias no tenga votos. Yo creo que sí, que hay unos votos que ellos tienen que se los pueden quitar a Sumar. Es decir, que no creo que sea irrelevante, como ha dicho ella esta mañana en El País, que no pasa nada porque no esté Podemos en Sumar. Yo creo que sí pasa. Es decir, yo creo que ellos representan exactamente, están ahí. Y representan lo que representan y puede quitarle votos. Yo eso lo creo también. Una riz. Conocemos a la Yolanda Díaz ministra, conocemos a la Yolanda Díaz parlamentaria. Realmente la Yolanda Díaz candidata es un melón por calar y efectivamente es una incógnita. Yo creo que era complementaria, la idea era complementaria. Es decir, una Yolanda Díaz candidata que aporta un punto de madurez institucional al proyecto original de Podemos que ya ha pasado con el gobierno, manteniendo a Podemos dentro, con un discurso que combina, pues eso, el Podemos histórico más el Podemos que ya ha pasado con el gobierno con una persona nueva.
que sustituya a Pablo Iglesias, líder carismático histórico del partido. Eso parecía tener sentido, parecía que todas las partes se aportaban algo unas a las otras. ¿Qué ocurre? Cuando se rompen ya las hostilidades y cada uno empieza a reivindicar un espacio por diferencia con el otro, ya estás generando en tus propias bases un rechazo hacia el otro, porque te estás definiendo por comparación. Ya empieza a sonar desde Podemos que Yolanda Díaz es un PSOE-B. Y desde el ámbito de defensa de Yolanda Díaz, la idea de que Podemos no suma. Claro, yo creo que se están restando entre todos. Es decir, creo que en conjunto es una operación en la que todos pierden, y no solamente de cara a las generales, es que hay un detallito. A finales de mayo hay unas elecciones en las que se juegan 12 comunidades autónomas, miles de ayuntamientos, diputaciones. En Sevilla, de donde yo vengo, ahí se presentan juntos Izquierda Unida, Podemos y Más País. ¿Qué campaña electoral va a salir de ahí? ¿Con qué ánimo mandan a las bases a pegar carteles? Pues fíjate en Madrid. Bueno, en Madrid van separados, pero bueno, sí, me refiero a Más País por un punto. En Sevilla van a tener que impostar una sonrisa durante una temporada, y ya sabemos que las campañas electorales influyen en la capacidad de movilización, de generación de ilusión. Es decir, esto no solamente es como terminen las generales, el daño que está haciendo la expectativa de todo ese espacio político en las autonómicas también está por ver. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en las últimas horas, y es qué dicen los terceros sobre lo que pasó ayer. Y hay unas palabras de Gabriel Rufián durísimas contra Yolanda Díaz. Sabéis cómo Díaz hace referencia permanente a la reivindicación de lo útil, ¿no?, de la política útil. Y dijo ayer Rufián: entiendo que lo útil es pactar con Garamendi y Ciudadanos una reforma laboral sin unos salarios de tramitación y una indemnización digna a cambio del aplauso y la financiación suficiente para apuñalar a quienes te pusieron donde estás. Esto se lo dijo Rufián ayer a Yolanda Díaz. ¿De dónde viene y a dónde va esa animadversión tan extrema de Rufián hacia Díaz? La animadversión parte efectivamente de la votación de la reforma laboral, donde RC se sitúa fuera de ese pacto de investidura y decide aprovechar ese momento para reivindicarse como izquierda con entidad propia en Cataluña, donde además Rufián desde la tribuna del Congreso lanza también un durísimo discurso contra Díaz, y desde entonces digamos que las hostilidades han sido muy notables. Ahora, la situación o el análisis que hago yo de estas palabras es que son netamente falsas. Es decir, en primer lugar, porque las leyes laborales que RC aprueba en la Generalitat de Cataluña, donde gobierna, no son precisamente en muchos casos progresistas, cuando practica un socioliberalismo de baja intensidad. Entonces, la narrativa que se aplica en torno a la reforma laboral de Díaz es precisamente esta, que ha sido una reforma maquillaje, que no ha valido para nada. Las cifras están ahí, las cifras de estabilidad en el empleo desmienten en gran medida esta cuestión. Ahora, ¿cuál es la situación concreta en el ámbito, en este nuevo ajedrez que se está planteando? Iglesias se ha demostrado una cercanía muy notable, por ejemplo, con Gabriel Rufián, personal, política en algunos momentos, igual que con la izquierda vasca, ¿no? Esto es algo que es muy interesante, porque precisamente estos territorios que tienen un nacionalismo propio, son aquellos donde Podemos ha acompañado a Yolanda Díaz. ¿Por qué? Porque han sentido que históricamente su organización les ha dejado de lado, a pesar de que Podemos en el año 2015 obtuvo unos extraordinarios resultados que les situó por encima y por delante de esas izquierdas nacionalistas de esos territorios, ¿no? De tal manera que han sentido que tradicionalmente han preferido situarse a su lado que, digamos, que apoyarles en sus territorios. ¿Esto qué es lo que trae? Bueno, trae que aquel viejo, por decirlo de alguna manera, rumor que Iglesias calificó de intoxicación, pero que partía de las filas del propio Podemos, esto lo puedo atestiguar, de que ellos se iban a acercar en las elecciones generales, pues a las fuerzas políticas como Bildu o RC. A mí eso siempre me pareció que hubiera partido a Podemos por la mitad, porque claro, tienes a unos comunes. ¿Quién eres tú en Cataluña? Es decir, ¿es subsidiario de Esquerra? ¿Y qué pasa con los comunes? A mí me parece que Podemos se achica muchísimo el espacio no entrando en sumar. Independientemente de que creo que pierden las dos partes, pensar que en unas generales Podemos se va a presentar contra Más País en Madrid, contra Compromís en la Comunidad Valenciana, contra Izquierda Unida en Andalucía, contra los comunes en Cataluña, realmente te estás presentando contra algunas fuerzas políticas a las que tú le has dado alas. Es decir, porque Podemos, incluso si entrara en Barrena y como fuerza política desapareciera, ha sido una fuerza creativa. Muchísimas fuerzas políticas se han beneficiado de su nacimiento, se han alimentado en Andalucía, adelante Andalucía. Es decir, muchísimas fuerzas políticas nuevas nacen de Podemos. Digamos,
tu último rito de 2023 va a ser enfrentarte a todas ellas. Lucía, ¿tú qué crees que quiso decir el coordinador general del PP, Elías Bendodo, cuando dijo que Yolanda Díaz es Pedro Sánchez, pero a las 4 de la mañana? ¿Y por qué supones que yo sé lo que quiso decir Elías Bendodo? A mí me parece... en fin, yo no tengo ni idea de lo que quiso decir, pero que fuera lo que quisiera decir, me parece una cosa completamente impresentable y vergonzosa y ofensiva para Yolanda Díaz. Y creo que la crítica política se puede hacer de otra manera y, hombre, lo que me sorprende a mí es que el coordinador general del Partido Popular vaya por ahí ofendiendo en este tono a una líder política, teniendo en cuenta que el presidente del Partido Popular está todo el día diciendo que su partido no insulta a nadie, no ofende a nadie, que él quiere hacer política para adultos y política de otra manera. Bueno, pues se lo puede decir a su coordinador general, que yo creo que son unas palabras que han sentado fatal en todo el mundo, incluido en el propio partido. No sé, el caso de Elías Bendodo quizá Ángel nos podría aclarar un poquito, porque como viene de allí, como viene de Andalucía, me refiero... Elías Bendodo fue consejero de presidencia de la Junta de Andalucía. Fue como el número 2 de Juanma Moreno, se supone que hizo una campaña muy exitosa y que fue, digamos, el alma mater, pero en Madrid realmente este señor ahora mismo está resultando un poco fiasco, ¿no? Un minuto. Él era el chico malo de Moreno, que es el moderado intachable, y él era el que repartía los mandobles en Andalucía, lo cual le ha valido un ascenso. Hora 25. Aimar Bretos. 11 menos 20 de la noche, 10 menos 20 en Canarias, edición especial de Hora 25 desde Ibiza. Iago Negueruela, buenas noches. Buenas noches. Consejero de Turismo, Trabajo y Modelo Económico de Baleares y portavoz del Gobierno balear. Señor Negueruela, ustedes han anunciado hoy un nuevo sistema por el cual se va a concretar cuál es la carga máxima de trabajo que va a poder hacer una camarera de piso. Las trabajadoras, y hablo en femenino porque son prácticamente todas mujeres. ¿Cuál es la carga máxima de una camarera de piso? ¿Esto cómo lo van a calcular? Bueno, pues después de un año de trabajo con patronales y sindicatos y haciendo una metodología para que se pueda llevar a los centros de trabajo y determinar cuál es la carga máxima. Nosotros creemos que hay que hacer una labor preventiva. Hay que desarrollar, por tanto, las evaluaciones de riesgos a un nivel que yo creo que les faltaba mucho por hacer. Quizás también porque es una población feminizada, es una industria de servicios. Estamos intentando hacer que sea una industria donde se tenga en cuenta también toda la parte de salud laboral de las trabajadoras, precisamente para evitar que luego haya más enfermedades profesionales o accidentes de trabajo y, por tanto, evolucionar mucho las evaluaciones de riesgos en las empresas. ¿Y cómo van a medirlo? Quiero decir, ¿va a ir por número de camas, número de habitaciones? ¿Cómo se va a calcular? Entiendo que en cada hotel es distinto. No es lo mismo limpiar un hotel dirigido a un público de 20 años que van a la discoteca que un hotel de 5 estrellas en el centro de Ibiza. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo que tenemos que conseguir es que en cada centro de trabajo se diga cuánto se puede hacer. Que alguien fije cómo se puede hacer y que ahora mismo que se puede evaluar prácticamente todo, se pueda determinar cuál es el número máximo basándose en cuántas veces me tengo que agachar para manipular según qué cargas, cómo tengo que limpiar, si hay un cristal, cuánto tiempo tardo en limpiar y qué posturas tengo que hacer. Porque todo eso ya se hace. Se ha sensorizado a trabajadoras durante este tiempo, se han usado a servicios de prevención propios de grandes empresas y ajenos de pequeñas empresas, se han mirado cuáles son las edades medias, no es lo mismo pues, todo lo que tiene que ver en la vida laboral de una persona para poder luego llevarlo a una metodología que se tenga que aplicar y que se diga cuánto se puede hacer en según qué espacio de una forma relativamente objetiva. ¿Pero quién lo va a definir? Lo que se tiene que definir en cada centro de trabajo, donde la empresa, con su servicio de prevención propio o ajeno, la representación legal de los trabajadores sí la tiene, si no, la representación sindical tiene que hacerlo y si no, la administración podrá exigirlo porque se ha elevado al convenio colectivo y por tanto tiene rango normativo, precisamente, que es todo el trabajo que hemos hecho es para que se pueda exigir la misma metodología, porque si no, en principio, todas las empresas de España tendrían que medir los riesgos ergonómicos en cualquier empresa. Un hotel ahora mismo debería estar obligado a hacer una evaluación ergonómica. ¿Qué pasa? Que lo que creemos es que ha faltado metodologías que uniformicen y que, por tanto, no se quede simplemente en un papel que muchas veces no ha sido desarrollado lo suficiente por una industria tan potente como la turística en nuestro país. Es casi sobrecogedor que hasta ahora no se haya puesto orden en las condiciones de trabajo de un sector como este. Bueno, creo que son sobrecogedoras muchas cosas en este sector, ¿no? El hecho de que prácticamente hayamos asumido que una trabajadora a lo largo de su vida laboral, porque son trabajadoras, vaya a tener una enfermedad profesional, sí se le reconoce como enfermedad profesional,
o que vaya a sufrir un accidente de trabajo. Nosotros creo que llevamos 8 años trabajando precisamente en esta dirección, con nuestras organizaciones empresariales, que quiero ponerlo en valor porque están para poder también trabajar en esta dirección, y nuestras organizaciones sindicales, es decir, cómo tenemos que ordenar todo un sector que tiene un proceso de modernización muy fuerte y, por tanto, también hay que hacer que se modernice, o como hemos hecho, pues introduciendo mecanismos como las camas elevables en los hoteles, precisamente para restar riesgos a las trabajadoras del sector. ¿Qué pensó el otro día cuando escuchó a la presidenta del PP en Baleares, Marga Proens? Se refirió a la ley que obligará a los hoteles a introducir camas elevables, se refirió como la mayor tontería que se ha oído en política turística. Esto dijo Marga Proens. Bueno, pues uno siente pena, ¿no? Yo creo que precisamente se puede explicar de una forma fácil. Yo he trabajado directamente en este sector antes de estar en política. Porque usted es inspector de trabajo. Sí. Y cuando uno ve que lo que tiene que hacer uno para hacer una cama, pongamos que un colchón pesa en torno a 50, 60 kilos, que cada vez son más anchos y por tanto el centro de gravedad cada vez baja más. Pues el esfuerzo que tiene que hacer uno para elevar ese colchón, si lo tiene que hacer cada vez más bajo, el arrancamiento que hace la trabajadora es brutal, porque multiplicas esos kilos por las camas que tienes que hacer a lo largo del día, por unos meses, que en nuestras islas la temporada es muy intensa, y eso es el nivel de carga que manipulan manualmente. Cuanto más abajo, más daño hace a sus espaldas. Después, es cierto que las trabajadoras del sector, prácticamente todas, padecen una enfermedad profesional a lo largo de su vida laboral, un accidente de trabajo, y lo asumimos per se. Con lo cual, yo creo que es triste que o no ha hecho muchas camas o desde luego no debería estar preparada para presidir nada, ¿no? Porque alguien que hace una manifestación así de uno de los colectivos más importantes de estas islas, del mayor grupo de trabajadoras de estas islas, ¿no? Por tanto, lo que se está haciendo es simplemente elevar el nivel de trabajo de la camarera de piso, como se ha hecho en la industria de este país. Es que nuestra industria manufacturera hace mucho que ha introducido estos elementos dentro de la industria para hacer que los trabajos sean ergonómicos, para que las posturas sean menos forzadas. ¿Por qué a las camareras de piso no le hacemos que su vida sea más sencilla? Simplemente porque consideramos que la cama simplemente es para el turista y no es un equipo de trabajo para el trabajador, en este caso para la trabajadora. Convirtamos los espacios donde están los turistas o donde están los trabajadores, como tú hoy, ¿no?, en que también el trabajador que tiene que luego prestar un servicio ahí pueda operar de la forma más ergonómica posible y le haga el menor daño posible. ¿En cuánto tiempo van a tener que estar todas las camas de Baleares disponibles para elevarse? ¿No? En menos de 5 años, empezando por este año. Empezando en mayo de este año. ¿Los hoteleros qué les dicen? Los hoteleros, la mayoría, están a favor, porque al final se trata de ser... cuando tú ves, y yo he tenido la oportunidad de discutir con algunos, ¿no?, que vean el chip de verlo desde el punto de vista del trabajador, en este caso de la trabajadora, ¿no? Cómo manipular tantos kilos. Dices, hombre, hagamos las cosas bien, porque si se han introducido mecanismos más modernos en otras industrias, no lo hacemos aquí. Hemos trabajado con muchísimas de nuestras grandes empresas precisamente porque algunas lo habían iniciado. Yo me acuerdo hace años con el doctor Siquier, que es un gran médico del trabajo, que peleó muchos años por introducir estas herramientas, y luego hemos podido trabajar con ellos para ver que reducen efectivamente la siniestralidad, ¿no? Y al final es la ciencia y la ergonomía la que te está diciendo hagamos que sea más fácil de manipular una carga de trabajo que es muy alta y muy exigente. Como inspector de trabajo, ¿ha visto muchas salvajadas en los hoteles? Bueno, yo creo que como inspector en muchos sectores vemos salvajadas y vemos una mayoría que no. Pero es cierto que hay que poner coto a determinadas actuaciones. Y yo creo que en esto, más que poner coto, es evolucionar. Es decir, lo que uno ve es que ¿por qué no consideramos equipos de trabajo ciertos instrumentos? Nosotros hemos podido regular esto porque no se considera un equipo de trabajo, si no sería normativa básica estatal. Pero sabiendo esto, lo que hemos dicho es, bueno, cambiémoslas todas. Y lo que hemos hecho ahora es algo que no era un equipo de trabajo y que teóricamente la comunidad autónoma no podía regular. Lo hemos regulado y lo hemos convertido en un equipo de trabajo para que entre toda la normativa de seguridad y salud sobre las mismas. ¿Y no se puede aspirar a que sea una normativa nacional? Sí, pero gobernamos Baleares. Bueno, gobiernan también España. Bueno, yo me dedico a... Sí, pero vamos, que es su partido, quiero decir. No, yo creo que es óptimo empezar a considerar... Yo creo que aquí hay una concienciación muy grande porque una gran parte de nuestros trabajadores y trabajadoras
viven del sector turístico, porque tenemos sindicatos dentro del sector turístico que han exigido cambios durante muchos años. Hay otras partes del territorio que tienen un sector industrial más fuerte, donde los comités de empresa y los sindicatos están más en ese sector. En el nuestro tenemos la suerte de que tenemos dos organizaciones sindicales fuertes, como la UGT y Comisiones Obreras, y tenemos también una patronal que busca favorecer que haya estos cambios, y nos hemos puesto todos de acuerdo a ver cuál es la mejor forma, y tenemos grandes empresas en nuestras islas que tienen aquí sus sedes, que nos permiten colaborar con sus servicios de prevención propios. Bueno, hay todo un ecosistema que nos permite cooperar, y yo creo que hemos cooperado, y que también un gobierno que ha sido proclive a hacerlo porque es su principal sector. Como es nuestro principal sector, operamos sobre nuestro principal sector. A mí me gustaría no tanto que el Gobierno de España lo haga, sino que la normativa europea, de la misma forma que reguló los equipos de trabajo en los años 90, 95 más o menos, las directivas que regulan toda la parte de trabajo y de cómo tienen que regularse los equipos de trabajo, lo consideren. ¿Qué más se puede hacer en esa dirección? Bueno, yo creo que sobre todo hay que hacer una labor preventiva, porque lo primero es, yo creo que un sector que pesa en España en torno al 14% del PIB, en nuestra comunidad autónoma mucho más, en la Unión Europea tiene un peso ya cada vez más relevante, es considerar también muchos de esos espacios como espacios de trabajo propiamente dicho y que se configuren como tales. Es decir, hay cosas que si hablas con las camareras de piso y te reúnes con ellas, te dicen claramente, ¿no? Por ejemplo, esas grandes bañeras o cómo utilizar métodos para que pues, el agua no quede tan estancada o quede tan fija, o que sea más sencillo de limpiar y más ergonómico. Las camas, por supuesto, que sean más elevables, que se usen materiales menos pesados dentro de las habitaciones. ¿Por qué? Porque la ciencia ha evolucionado mucho, pero no se ha utilizado para ayudar directamente al trabajador o a la trabajadora, ¿no? Se está evolucionando, pues somos estéticamente más agradables, se utilizan materiales más modernos, pero tiene que haber una parte que se dedique precisamente a cómo configurar ese espacio como un espacio donde la trabajadora opere con mayor facilidad. Y yo creo que hay una gran parte de nuestras empresas que están haciendo ese esfuerzo, ahora hay que homogenizarlo y yo creo que hay que elevarlo. Consejero, le pregunta Ángel Munarriz. Cuando llegó la pandemia, una de las economías más castigadas de Europa, si no la que más, fue la española. Uno de los motivos era que teníamos una dependencia tan importante del turismo que cuando hubo aquel confinamiento, evidentemente las consecuencias económicas fueron más graves en aquel momento. 2020, verdad que en 2020 nos pusimos todos un poco ensoñadores sobre lo que éramos capaces de hacer, ¿no? Se dijo que dependíamos demasiado del turismo y que necesitábamos repensar un poco el modelo y que quizá debíamos rebajar el grado de importancia que tenía ese sector económico en la economía. Tras pasada la pandemia, ahora ya las previsiones para 2023 vuelven a ser de recuperación, incluso de superación de los datos de 2019. ¿Ha cambiado algo? ¿Hemos vuelto al business as usual, como se suele decir? ¿Realmente hemos introducido cambios en el modelo o hemos vuelto a lo de siempre? Bueno, nosotros, por ejemplo, Baleares, creo que es la primera comunidad autónoma que lo hace en España, bloqueamos el crecimiento de todas las plazas turísticas el año pasado por decreto ley. Dijimos, Baleares no tiene que tener más plazas turísticas. Este año hemos tenido pleno empleo durante prácticamente todo el año. Nuestro PIB es el que más crece de España, por tanto, creemos que hay que ver cómo tenemos que ordenar todo el sector. Y por tanto, no necesitamos más plazas turísticas, no necesitamos más cantidad. Lo que necesitamos es mejorar la calidad, que es una parte además de que nuestro empresariado ya ha empezado este camino. Por tanto, redefinamos cuáles son los estándares de calidad, qué obligaciones tenemos que poner o qué condiciones tenemos que pactar entre todos que también ayuden a estirar a otros sectores y, por tanto, introducir mejoras que beneficien más al conjunto de nuestra economía y, desde luego, que unas islas pues como la nuestra no pueden tener más de 600.000 plazas turísticas. Yo creo que antes escuchaba al alcalde que lo decía de una forma clara y yo creo que ese debate aquí es claro, ¿no? Y, por tanto, apostar sin miedo, más por la calidad que por la cantidad y afrontar también números máximos que creo que territorios como el nuestro necesitan porque son islas. Le pregunta Lucía Méndez. Sí, buenas noches. Le pregunto si ustedes están encontrando en el Gobierno central, el Gobierno de la Nación, digamos, interlocución suficiente, por ejemplo, en la cuestión de la vivienda. Si es que están ustedes... en fin, yo creo que la presidenta en alguna ocasión lo ha dicho, que pide mucho, y no sé si están ustedes encontrando, en fin, una buena interlocución ahí para solucionar este problema. Sí, yo creo que el Gobierno de España, desde luego, ha entendido, yo creo que es de los primeros gobiernos que entienden la realidad de nuestras islas en muchos aspectos. Me acaban de preguntar
si no es, esta comunidad autónoma no solo tuvo ERTE, sino tuvo una prestación específica para fijos discontinuos en pandemia, entendiendo la realidad de estas islas. Trabajamos permanentemente con el Gobierno de España en política de vivienda, pero en política de vivienda necesitamos, además de un marco estatal, que esperemos que se apruebe lo antes posible, un mayor desarrollo de inversión en construcción de vivienda pública, normalmente vivienda pública para alquiler, que necesitará años de mantener las mismas políticas en esa dirección. Y yo creo que esa es un poco la línea en la que estamos trabajando nosotros y el Gobierno de España. Antes con Rafa lo hablábamos. Nosotros empezamos la legislatura en 2015 con viviendas públicas en negativo. Se habían vendido e incluso un solar que había para hacer vivienda pública se hizo un hotel. Y nosotros ahora estamos planeando comprar hoteles para hacer vivienda pública, ¿no? Ese ¿Cómo es es el eso? gran Hoteles de 1 estrella y de 2 estrellas, ¿no? Sí. Estamos interesados en hoteles que veamos que están obsoletos, planta que veamos que está obsoleta, que la transformación que tengan que hacer por esa obsolescencia nos permita transformarlos también en viviendas, porque hay mucha de esa parte en todas las islas donde están ya en segunda o tercera línea y donde además están en espacios donde ya habita ciudadanía de nuestras islas y por tanto creemos que es una línea a tener en cuenta y que nos gustaría trabajar y por eso hemos propuesto fondos europeos para hacerlo. O sea, que a ustedes el Gobierno central no les resta. No, nosotros... No es como a otros presidentes autonómicos, digo. No, nosotros siempre ha sumado el Gobierno de España. Yo creo que hemos conseguido un régimen especial para nuestras islas, que eran las principales reclamaciones de Baleares, y se han conseguido grandes avances que nos ha permitido además el modelo de protección de la crisis. Pues si somos la región de España que más ha caído y ahora somos la que más crece, es porque la política de protección que ha hecho el Gobierno de España, en nuestro caso, ha sido la correcta. ¿Cuál es su posición, la del Gobierno balear, respecto a la posibilidad de prohibir que extranjeros o gente no empadronada vaya y compren viviendas en Baleares? Es un debate que está muy en boga en las zonas más turísticas de España, no solo aquí, también en Canarias. ¿Cuál es la posición del Gobierno de Baleares? Creo que hay distintos debates de que se pueden afrontar. Está claro que la normativa es europea y tiene que darse el debate ahí. Nosotros yo creo que estamos más por... Ahora mismo tenemos que conseguir construir más parque de vivienda pública. Necesitamos también ser capaces de desarrollar ya una ley de vivienda dentro de ese marco europeo y por tanto sabemos que en el marco europeo es más complicado según qué tipo de limitaciones. Por tanto, exploremos qué medidas se pueden adoptar desde una ley de vivienda que nosotros yo creo que necesitamos y yo creo que es en el marco en el que estamos trabajando. Yago Negueru, la portavoz del Gobierno balear. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Y se acaba de confirmar una noticia de última hora tristísima. Los equipos de rescate franceses acaban de encontrar muertos en los Pirineos a 2 montañeros españoles que desaparecieron el sábado. Gemma Alegría, última hora. Sí, el Departamento de Interior ha confirmado a la SER hace nada la muerte de 2 excursionistas de Barcelona en los Pirineos Orientales. Los pompiers franceses han rescatado sus cuerpos después de que el sábado se les perdiera el rastro después de una tormenta de nieve. Según Associated France Press, las víctimas son 2 hombres de 56 y 54 años que se vieron atrapados por la tormenta a casi 3.000 metros de altitud. Los 2 hombres no consiguieron llegar al refugio al que habían planeado ir y pasaron la noche al aire libre con temperaturas inferiores a los 25 grados bajo cero. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Deja que te pregunte si has llevado ropa de abrigo para mañana por la mañana. No mucha, la verdad. Claro, te imaginabas que en Ibiza no hace frío, ¿no? No. La verdad es que hoy ha hecho un solazo estupendo. Hemos estado a mar de gusto. Pero esta noche verás un cielo fantástico. Si te fijas, unas buenas estrellas que indicarán que va a bajar mucho la temperatura mañana. No madrugues mucho y así no te encontrarás con el frío. De hecho, soy yo de madrugar mucho, también te diré, Carbó, pues creo que lo sabes. Solucionado. Nos espera mañana un día de nuevo marcado por este contraste de temperaturas. Mañana fría. De nuevo, lamentablemente, un año más, malas noticias para la agricultura, especialmente en toda la cuenca del Duero, ya que mañana volverán las heladas. Hoy en algunos puntos valores de hasta 6 grados bajo cero, también en la Ibérica. Pero cuando hace sol en abril, calienta mucho y por eso mañana durante la tarde el ambiente será tan agradable como hoy. Viento fuerte de levante en toda el área del estrecho y a destacar que solo esperamos lluvia en Baleares. Durante la tarde, tormentas que empezarán en Menorca, seguirán después por Mallorca y acabarán ya avanzada la tarde en Ibiza. Hasta mañana, Carbón. Buenas noches. Estamos en Ibiza, paradigma de lugar en el que para muchos es inviable pagar una vivienda digna con un sueldo normal, dejémoslo en un sueldo normal, habitual, pero no es una realidad exclusiva de Ibiza, ni mucho menos. ¿Qué hacemos con la vivienda, Munarriz? Es curioso.
con el peso que tiene la vivienda y la construcción en España, estamos en 2023, no tenemos ley de vivienda. Hemos tenido una economía fundamentalmente basada en el binomio turismo-vivienda. No tenemos ley de turismo, no tenemos ley de vivienda, porque son competencias autonómicas. No hemos tenido esa política consistente en dejar que el mercado lo regule. Esto es histórico en España. En 1956, aquel ministro falangista José Luis Arrés se dejó dicho que quería un país de propietarios y no de proletarios, aunque la frase parece un cliché, en realidad ha inspirado décadas y décadas de política en España. La fantasía desarrollista de que todo el mundo podía hacerse con un pisito, revalorizarlo lo suficiente como para garantizarse algo que dejara a los hijos, que a su vez se revalorizaría. Esa ficción desarrollista estalla en 2008 y desde entonces estamos caminando en una habitación oscura sin saber exactamente a dónde vamos. Estuvo la ensoñación quincemayista de los ni casa sin gente ni gente sin casa, como concepto era intachable, pero no ha tenido una aplicación práctica. Cada comunidad autónoma ha intentado a su ritmo hacer lo que consideraba oportuno, pero ha faltado un marco general que diera sentido a todos esos empeños de reforzar la condición de derecho que tiene la vivienda y rebajar en algo el peso que tiene el mercado. Se acaba la legislatura, la ley de vivienda no termina de salir. Yo creo que hoy es un poco más difícil que ayer, y lo pongo en relación a lo que ha ocurrido en el ámbito de la izquierda. En fin, hay muchísimos aspectos controvertidos en la vivienda, pero evidentemente la presión extraordinaria que sobre los precios está ejerciendo la concentración de turismo en las grandes ciudades está haciendo el alquiler extremadamente inasequible. Ya no estamos hablando del ciclo antes de la gran recesión, donde se le dieron hipotecas a muchísimas familias que se quedaron sin empleo y no pudieran pagarles. No, es que los bancos ya no están dando hipotecas a la gente con pocos recursos. La hipoteca se está concentrando como un recurso para gente que tiene a quien te avale o que tiene para pagar una entrada, y la gente de clase popular se está viendo abocada al alquiler, y en el alquiler tampoco están encontrando precios asequibles, sobre todo, insisto, en las grandes ciudades. Un problema que merece una ley. Es lo que hacen las sociedades cuando algo no funciona, lo legislan para que funcione. Pero hay un tabú interno de la política española de hace décadas, que el mercado de vivienda se regula solo, y veremos a ver si no acaba la legislatura sin ley de vivienda. Méndez. Bueno, parece claro que el gobierno, digamos, que se califica a sí mismo como el gobierno más progresista y más social de la democracia, y el escudo social y todo esto, pues parece claro que el gobierno es incapaz de garantizar una cosa que se llama el derecho a la vivienda, o al derecho a una vivienda digna. Y es verdad que el gobierno tiene soluciones para muchísimos colectivos, no voy a citarlos porque tampoco quiero ofender a nadie, pero para los jóvenes pues realmente el gobierno no tiene respuestas ni tiene soluciones. El problema de la vivienda lo sufren sobre todo los jóvenes, que no pueden emanciparse. Los jóvenes cuyos padres no tienen una vivienda que ellos vayan a heredar. Bueno, no, perdona, pero sí. Hasta que no la hereden. Bueno, claro, no, pero es que si tienes un padre que tiene 4 viviendas, aunque sea joven, ese problema no la tienes, o 3, o bueno, incluso 2. Bueno, es que si tienes un padre que te da 4 viviendas, claro que no tienes ese problema. El problema de España pero es que ya no está tan claro que sea mejor dejarle a tu hijo una carrera que una vivienda. Ese es un problema de España. Pero, Ángel, a efectos de futuro, ¿qué es mejor dejarle a tu hijo una vivienda o una carrera? Esa es la gran avería. Estamos hablando de una persona que quiera emanciparse y quiera irse fuera del piso de su padre a vivir. Es decir, independientemente de que lo vaya a heredar, es que lo que no se pueden emancipar es para fundar una familia, para tener sus hijos, para vivir en su propia vida. El casado casa quiere, que decían las abuelas, ¿no? Es decir, esto es lo que el gobierno parece incapaz de resolver. Y luego hay otra cuestión, que a esa hay que apuntársela a todas las administraciones. Es que en España hay un número de vivienda pública irrisorio. Y han gobernado la derecha y ha gobernado la izquierda, y vivienda pública, ¿por qué? Pues porque los ayuntamientos querían el dinerito y no querían, en fin, hacer vivienda pública, porque la especulación del suelo les daba más dinero y más ingresos. Esto es lo que ha pasado, y ahora tenemos este problema, pero incluso lo tenemos en ayuntamientos tan emblemáticos como el de Barcelona, que hace 8 años que tiene una alcaldesa que, en fin, que viene del activismo de la plataforma de afectados por la hipoteca. Claro, y que tampoco haya construido muchísimas viviendas sociales, que yo sepa. Bernabé. Es que, Lucía, no es una cuestión de incapacidad del gobierno central o incluso de las administraciones locales o autonómicas, que seguro que se puede hacer mucho más. Es que en el momento que se plantean políticas públicas de intervención, no solamente en este mercado de la vivienda, sino en cualquier otro, se desatan
se desata el Por apocalipsis. eso digo que no puede. Se desata el apocalipsis, Claro. porque hay que recordar que el columnismo patrio se pone como los antidisturbios, saca la porra y carga ante cualquier elemento que les recuerda intervención pública en los Pero no mercados. vamos a culpar al Que columnismo hasta hace patrio poco- de que no haya vivienda, no Hombre, fastidies. no sé si el columnismo patrio, pero desde luego que el rentismo en España es la espina dorsal probablemente de la reacción más furibunda que tiene este país. El rentismo y sobre todo un nuevo actor económico-político que son los fondos buitre de inversión, ¿de acuerdo? Hubo una situación muy particular en España en la anterior crisis, que es que los bancos, los cuales habían invertido sumas astronómicas en el ladrillo, de repente el valor de las casas baja por una especulación desmedida que acaba con el sistema mundial desplomándose hacia el suelo y se necesita que se quitaran aquello que se llamaba eufemísticamente los activos tóxicos. Es decir, el ladrillazo que en un momento era de oro, de repente pasa a ser calificado de activo tóxico. ¿Qué se necesita? Capital extranjero que venga a comprar y a sanear ese activo. ¿Y de dónde proviene? Proviene de los fondos especulativos, sobre todo norteamericanos, pero también de Oriente Medio y de algún otro sitio. La situación es que cuando vienen aquí con ese dinero, no solamente vienen para el mercado inmobiliario de la compra, de la construcción, sino del alquiler. Toman también el alquiler como una forma de poder meterse y especular y poder ganar sumas enormes de dinero en muy poquito espacio de tiempo. Eso hace que el alquiler, que siempre había sido el factor refugio para los que no teníamos dinero para comprar casa, se eleve exponencialmente y, unido a otros factores como los alquileres turísticos, provoca que la vivienda sea un problema social de primer orden. Y con esto acabo. Todos entendemos la vivienda como un lugar donde desarrollar un proyecto de vida. Pero esto hace mucho tiempo, 2 décadas y pico, que desapareció, porque la vivienda se ha transformado precisamente en un elemento más de los mercados financieros. La cuestión fundamental es que si queremos que la vivienda vuelva a tener ese valor de uso y no ese valor de mercado, hay que aplicar políticas duras de intervención y evitar, efectivamente, y aquí cada vez que decimos hay que topar precios, se desatan los 7 males. Entonces vamos a dar la oportunidad de que se pueda hacer y luego ya veremos si funciona o no funciona. Hay una cosa incomprensible, ¿no?, que son las viviendas de la Sareb. Yo tengo algún contacto con personas que todavía siguen intentando evitar desahucios, por cierto, desahucios que se siguen produciendo, y hay todavía gente de las plataformas antidesahucios que va allí con su cuerpo a intentar que no desahucien a gente vulnerable, y ellos tienen una reivindicación básica que la hacen expresa en todos los ayuntamientos y cada vez que pueden, desgraciadamente no tienen ya mucha voz, porque en un momento dado se pusieron, en fin, hubo mucha atención sobre el tema de los desahucios, pero ahora desgraciadamente estamos centrados en otras cosas. Y siempre que están reunidos con los ayuntamientos, lo que piden es que las viviendas de la Sareb, que es el banco público que creamos después de la crisis para recoger los activos tóxicos, estos de los que habla Daniel, la Sareb no quiere desprenderse, no quiere convertir ese dinero, esas viviendas en viviendas públicas, o sea, en viviendas de menor renta para darlas a la gente vulnerable que es desahuciada de sus casas. Y ese problema, es decir, esto depende del gobierno. La Sareb es un banco público. Bernabé. Munarriz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado, Munarriz, un placer. Vamos a ver, el presidente dice que la desigualdad es el principal problema del país. Esto lo ha verbalizado en las Cortes. La desigualdad es el principal problema en España. Bueno, pues la vivienda es el principal vector de desigualdad que hay. Es decir, cómo naces en relación a la propiedad inmobiliaria te determina excesivamente. Es decir, entiendo que platónicamente la meritocracia, según la cual cada uno llega a donde puede en función de sus méritos, nunca va a ser óptima, pero para parecerse un poco a la realidad, para que verdaderamente podamos decir que cada uno con su esfuerzo llegue y que su esfuerzo realmente pese, necesitamos que la vivienda no sea una losa, porque ahora mismo es una losa y ahora mismo contribuye excesivamente a que el ascensor social esté completamente averiado. Yo creo que cerrar el balance de un gobierno de coalición progresista sin haber hecho una ley que al menos intente paliar lo que se está demostrando que es un quemadero de aspiraciones
de la clase trabajadora sería un enorme fracaso político. Hablando de balances políticos, hoy se cumple un año desde que el PP eligió ya oficialmente a Feijóo como presidente. Lo habían elegido muchísimo antes, cuando tiraron a Casado desde la ventana de Génova, pero hoy se cumple un año de la elección oficial, un año en el que la euforia de los primeros meses, tanto en encuestas como en portadas, se ha ido convirtiendo en otra cosa. No sé exactamente en qué, pero en otra cosa. Lucía, ¿cuál es tu análisis de este año? Bueno, vamos a ver, depende de si te ponemos la mirada corta o la mirada larga, ¿no? La mirada larga. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo tomó el Partido Popular en una situación calamitosa. Como dice el dicho, esto para haberse matado, ¿no? Y que en ese sentido, bueno, él ha estabilizado la nave, de alguna manera la ha estabilizado, y es verdad que ha convertido en verosímil ser una alternativa de gobierno. Es decir, ya no es imposible ni es improbable que el Partido Popular pueda volver a ganar las elecciones liderado por Núñez Feijóo. Yo creo que él llegó a Madrid, procedente de Galicia, donde era un auténtico virrey político, ¿no? Había gobernado pues siempre con mayoría absoluta. Creo que lo que se le encomendó, que es la dirección o la presidencia del segundo partido de España, pues es en una situación como la que estaba el Partido Popular, de mucha debilidad, porque se había desangrado mucho en la sustitución del presidente. No todos los días ni todos los años se sustituyó un presidente como se sustituyó a Pablo Casado, y era el Partido Popular era un cuerpo débil. Y a esos efectos, con mirada larga, un año después, no está tan débil como estaba. Dicho lo cual, es verdad que sobre Feijóo pesaba una expectativa muy grande. Es decir, la expectativa que él despertó en el centro derecha era tan grande que igual puede ser que no pudiera mantenerse mucho en el tiempo esa expectativa, porque casi fue recibido como el auténtico salvador, como una gran esperanza blanca, una persona seria, una persona que decía política para adultos, una persona rigurosa, una persona que a la hora de gobernar nunca puso en peligro ningún consenso básico en Galicia, y cuya gestión, bueno, pues más o menos tampoco es que tenga muchos lunares negros, ¿no? Dicho lo cual, es verdad que esa expectativa, esa euforia, esa alegría, pues ya no existe. Yo, en mi opinión, creo que él cometió un error al no querer pactar el Poder Judicial, básicamente porque él vino a decirnos yo soy un hombre de Estado, yo no he venido a insultar a Pedro Sánchez, yo he venido a ganar a Pedro Sánchez, y en el momento en el que hubo una posibilidad de llegar a un gran acuerdo de Estado, él se echó para atrás. Entonces yo creo que eso, en mi opinión, claro, esto es discutible, eso le creó una cierta debilidad. Y luego el ataque furibundo, brutal, central, los insultos que le dirige el gobierno y el Partido Socialista, yo creo que a él, en lo personal, también le han desestabilizado porque no se los esperaba. Bernabé. Yo creo que sobre Feijóo pesan dos factores, uno psicológico, otro histórico. El psicológico en el sentido de que cuando alguien espera de ti que es seguro que ganes el partido, porque se piensan que el balón está en la línea de meta y que tú solamente tienes que rematarlo, te entran los nervios de decir, ¿y si fallo qué? Porque sobre Feijóo es que pesa de una parte de la derecha española, sobre todo mediática, una especie de asunción de que como este es el peor gobierno de la historia, este señor tiene, por una cuestión prácticamente de inercia, que arrasar en las siguientes elecciones. Y como eso no es tan sencillo, creo que el propio... ¿Eso quién lo dice? Bueno, pues todos los días unos cuantos en diferentes medios. Arrasar directamente, porque es lo que tiene que hacer, puesto que Pedro Sánchez no es que sea un mal presidente, es un presidente ilegítimo. Que eso es lo que han dicho desde hace 3 años, desde diferentes tribunas de este país, algo que es notablemente grave. Por lo tanto, no es un adversario político o un mal presidente, sino que es alguien a expulsar de la Moncloa. Y eso psicológicamente creo que a Feijóo le pesa, porque le sitúan en un punto donde realmente a lo mejor yo no sé si él quiere estar o no, pero que es notablemente incómodo. Y luego decía que había otro factor histórico en el sentido de que, bueno, habitualmente la derecha española, por su programa económico-político, se llevaba bien con las instituciones europeas, el Fondo Monetario Internacional, en fin, las grandes instituciones. Ahora ocurre casi al revés. Es decir, este gobierno progresista tiene
una cierta sintonía con las instituciones de la Unión Europea, porque desde la pandemia hay muchas reglas del neoliberalismo que han cambiado y no se aceptan ya como las únicas que se tienen que poner encima de la mesa. Y esto creo que no solamente a la derecha española, sino que a otra mucha derecha europea, como pudimos ver en Reino Unido hace unos meses, le ha pillado muy fuera de juego. Ahora mismo no saben muy bien cuál es el programa que tienen que defender, si volver a la democracia cristiana, seguir con lo que han apostado estos últimos años. Y por último, Feijóo tiene un gran problema dentro de su partido, un problema que se llama Isabel Díaz Ayuso, que a mí me hacía gracia cuando el otro día Ayuso decía que ella no tenía rivales en Madrid, que ella peleaba contra Sánchez. Eso, en el fondo, podía ser un desplante hacia sus rivales de las elecciones, pero a mí también me pareció un desplante hacia Feijóo. Munarriz. Yo creo que Feijóo es un regreso a la hipótesis según la cual, aunque el éxito ideológico, digamos el meteoro ideológico del PP es el PP madrileño, lo que ayer fue aguirrismo y hoy es ayusismo, pero que el mejor intérprete de esa partitura a nivel general es una persona de otro talante, un talante más institucional, menos dispuesta a dar toda esa serie de titulares explosivos diarios, de estar permanentemente generando polémicas, un hombre más calmado, más pausado, etcétera. ¿Qué creo que hay de debe en su balance? Yo creo que es más que un error, Lucía, lo del Consejo General del Poder Judicial, es parte de una estrategia peligrosísima de cuestionamiento de la legitimidad del gobierno. Él llegó a decir que él quería proteger al Constitucional de Pedro Sánchez. Usted no está para proteger de quien legítimamente le corresponde un nombramiento de magistrado, usted no tiene nada que proteger, y luego creo que ha tenido, a pesar de que ha tenido mucho viento de cola, creo que ha tenido fallos de destreza operativa. Es decir, yo creo que en un año hemos visto que es un hombre, bueno, vamos a decirlo lisamente, que se equivoca bastante, se equivoca en el terreno económico y también parece medir a veces mal en el terreno internacional. Y el terreno económico y el internacional son claves para posar de presidenciable, que es lo fundamental en Feijóo, que básicamente tiene aspecto de presidente antes de ser presidente. Brevísimamente, porque tengo 2 minutos, pero quiero saber qué os sugiere la votación popular en París, en la que se ha decidido prohibir los patinetes de alquiler en la calle. Gran alegría, gran admiración. O sea, yo el siglo XXI no pensaba que iba a ser pasearnos en patinetes como zipizape. O sea, ya está bien de este tipo de medio de transporte que a mí me horroriza. Esta es mi opinión. Pues es milagroso que en Madrid, y lo digo porque vivimos allí, no se produzcan más accidentes, porque realmente son un peligro y pues qué envidia, ¿no? Ojalá hubiera una consulta en Madrid y pasara lo mismo que en París. Munarriz. Ha votado muy poquita gente, además no se podía votar por internet, entiendo. Un 8% del censo municipal. Y creo que tiene 103.000 personas podían... No, 103.000 personas votaron, del más de 1 millón que podía hacerlo. Sí, poquita gente. Y además, si no puedes votar por internet, yo creo que esto que tiene un sesgo de edad, pues creo que ahí se ha perdido un voto joven que podría haber dicho que sí. Creo que soy el más pro patinete de la mesa. Ya te veo, ya hablaremos luego. ¿Aquí tenéis patinetes por las calles? ¿Estos que dejan ahí tirados? Sí. ¿Y cuántos votarían por prohibirlo? Que levanten la mano. Bueno, mayoría absoluta. Vamos con los canallas del Guateque. Hola de nuevo, ¿cómo estáis? ¿Qué nos vais a cantar para cerrar? Pues para cerrar, a esta hora de la noche, yo creo que no hay nada mejor que esa mujer de Valladolid que era Concha Velasco, la chica Yeye. Vamos allá. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar que te quiero de verdad. Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré porque no te puedo ver, porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, que tenga el pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, que me comprenda como yo. No te quieres enterar que te quiero de verdad. Y vendrás como siempre a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye. No te quieres enterar que te quiero de verdad.
y vendrás como siempre a suplicarme un poquito de amor, pero no te lo daré porque no te puedo ver, porque tú no haces caso ni tapiadas de mi pobre corazón. Buscaré una chica, yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, que tenga el pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeye, que me comprenda como yo. No te quieres enterar que te quiero de verdad, y vendrás a pedirme de rodillas, y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. No te quieres enterar, no te quieres enterar, no te quieres enterar. Muchísimas gracias, los canallas del Guateque, esta noche en Hora 25, y gracias a ustedes, Ibiza, por recibirnos, por acompañarnos con este cariño enorme que hemos sentido durante todo el lunes. Nos vemos en la próxima, Ibiza. Gracias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.